Welcome to today's episode of the Speak to the Rod podcast with Chuck and Christy. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estaremos hablando de un tema un poco candente, diría yo. Sí. Va a ser muy bueno. Yo creo que esperamos que les pueda ayudar bastante. El último episodio estuvimos hablando de conocer a Dios y creemos que eso ha sido algo que ha sido nuestro fundamento. Claro. Conocer a Dios. Tiene que ser, porque decíamos, Dios es una persona a la cual tú puedes conocer, no es una idea, Él es una persona y de esa manera debe ser personal con cada uno de nosotros. Y tiene que ser así, porque el otro día estaba hablando con unas personas, con unos jóvenes y les decía, no por el hecho, yo sé que esto a lo mejor lo has escuchado, pero no por el hecho de haber nacido en una cochera te conviertes en carro, no por haber nacido en un establo eres un caballo, no por haber nacido en una casa con una tradición cristiana en el mundo occidental, eso te convierte en cristiano. Y ese es uno de los peores y mayores engaños que hemos vivido y que estamos cosechando hoy en día. Mucho de lo que estamos cosechando hoy en día de una juventud, de una generación que no quiere saber nada de las cosas de Dios es precisamente por eso. Y no solamente por eso. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho, hemos sido un mal ejemplo. Mal ejemplo. Sí. Y yo quiero hablar un poco de eso hoy, Cristi, porque yo creo que esta es algo que tiene dos lados. Esta es una moneda de dos lados. Tiene dos lados la moneda. Yo creo que hablando del nombre que le pusimos a este podcast, Hablar a la Roca, Speak to the Rock, ha sido en referencia a cómo Dios habló con Moisés en Números y recordamos cómo Dios primero le dijo a Moisés, a la primera generación, que golpear la roca. Sí, la historia, o sea, para contexto habían salido de Egipto, tenían poco tiempo. Uno de los primeros lugares a los que llegaron para acampar, pues no había agua. Y empiezan así como, y así hizo tradición después, se enojan con Moisés, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto y todo eso. Entonces Moisés viene delante de Dios y dice, ¿qué hago? Y Dios le dice, está bien, la vara con la que hiciste los milagros, tómala, golpea la roca y va a salir agua y con esa agua van a beber esta generación y su ganado y va a ser suficiente. Eso fue la primera vez y todos conocemos la historia, o si no la has conocido la puedes leer. Dice que esta generación fue una generación incrédula, una generación que no le creyó a Dios, desobedeció a Dios y Dios dijo, bueno, ustedes no van a entrar, van a ser los hijos. Pero durante ese tiempo vemos como a Moisés, la segunda vez, está en Números capítulo 20, Dios le dice en el versículo 7, toma la vara, reúne la asamblea, toma la misma vara, es la misma vara. Sí, la misma, es el mismo Moisés. Es el mismo Moisés. Es otro pueblo. Bueno, ahora, aquí hay algo muy interesante que queremos mencionar. Y eso es lo candente de esto. Sí. Porque el plan de Dios era que todos tuvieran la misma acceso a su presencia que Moisés. Sí, el plan original. Ese era el plan original. No solamente el plan de Adán y Eva, pero lo continuó cuando ya Dios levanta una nación para él mismo, el pueblo de Israel, y dice, quiero que ustedes tengan, le dice a Moisés, quiero que ellos tengan el mismo acceso para mí que tú tienes. ¿Y qué pasa cuando por fin se santifica el pueblo, llegan a la montaña, Dios empieza a manifestar y la gente tuvo miedo otra vez? Tuvo temor. Temor. Ay, el temor. Hemos hablado del temor. Tengamos cuidado con el temor porque el temor nos paraliza y no nos permite. Y a causa de eso, el pueblo le dijo a Moisés, no, ahora tú lo vas a hacer. Sí. ¿Y qué pasa? Que ahora el pueblo estaba dependiendo de un Moisés, estaba dependiendo de lo que Moisés, un mediador, si lo podemos decir esta palabra. Ahora, yo sé, Cristi, que en nuestra cultura, ya como cristianos decimos, no, es que no hay, dice la Biblia que no hay ni un Dios, ni un solo mediador entre Dios y los hombres, que solamente hay uno, que es nuestro mediador, que es Jesús, ¿verdad? Claro. No tenemos a nadie más, si lo quieres poner de esa manera. Bueno, ¿qué ha pasado en nuestra cultura? Hemos puesto mediadores. Continuamente, desde el principio de tiempos, o sea, desde aquí con Moisés, el pueblo dijo, cuando vio la gran nube y se atemorizaron, dijeron, Moisés, mejor tú sube y tú dinos lo que Dios nos quiere decir. Ahora Dios, Él quería hablar con todos igual, Él quería que fuera un pueblo de sacerdotes y que el resto del mundo conociera a Dios a través de ellos, pero ellos dijeron, no. Mejor Moisés, y le vamos a hacer caso a Moisés, que normalmente no le hacían caso tampoco a él, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora nos hemos llenado de personas
Y yo lo voy a lo vamos a decir sin ningún temor. Hemos sido dependientes de nuestros propios Moisés, porque esta historia la vamos a ver de dos maneras. La primera vez, el pueblo está viendo a Moisés, qué es lo que Moisés va a hacer. Dice aquí, fíjate lo que dice aquí, dice que Moisés se enojó y los maltrató, y Dios le había dicho en la segunda ocasión, esta ocasión, que nada más tomara su vara y hablara a la roca, nada más. Sí, no golpees, solo No habla. golpes, no hagas nada más que ahora en esta ocasión vas a hablar, pero Moisés porque estaba enojado, porque el pueblo era desobediente, porque el pueblo era rebelde, dice que golpeó no solamente una vez, sino 2 veces golpeó la roca, y creo que es que veamos esto, salió agua. Sí, sí, Dios va a respaldar su palabra porque Dios es amor. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él les iba a dar, no los iba a dejar morir de sed Así por la es. equivocación de un hombre. Él muchas veces lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, hay hombres de Dios que dices, ¿cómo es posible? Sale de repente en las noticias que tenían una vida desastrosa, que estaban haciendo cosas muy, muy mal. Y sin embargo, o sea, Dios los utilizaba para sanar enfermos, Dios los ha utilizado para traer su mensaje. Dices, ¿cómo pues? Porque Dios es amor y va más allá de esa persona, pero sí hubo un juicio. Como podemos decir, la moneda tiene 2 lados. En el caso de Moisés, esto le causó o le ocasionó, o la consecuencia fue que Dios le dijo, por haber hecho eso, por haberme mal representado, no vas a entrar a la tierra prometida. Qué triste, Sí, qué tanto duro, qué esfuerzo, fuerte. tan difícil que le había sido, pero con un error fue suficiente que Dios dijo, este error no te lo voy a permitir. Pero no era un cualquier error, porque aquí el problema era que estas personas veían a Moisés, por esa razón dicen algunos teólogos que fue la razón porque nunca encontraron su cuerpo, porque lo hubieran idolatrado. Es que Moisés era un hombre de Dios tremendo, milagros, o sea, él era un hombre que caminaba con Dios. Pero ¿qué pasó? Decía alguien una vez, entre más conocimiento, mayor responsabilidad. Él tenía una responsabilidad con el pueblo Sí. de mostrarles realmente quién era Dios. Y esto es una cosa de veras que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier persona que está en cualquier posición de autoridad, ahora no nada más hablando de autoridad espiritual, autoridad como padre, autoridad como maestro, como político, en cualquier posición, si tú estás en alguna posición de autoridad, tenemos que tener cuidado de no mal representar a Dios, porque las personas que están bajo están viéndote como un ejemplo. Y eso es algo que hoy en día es una de las razones por las que nosotros hemos visto que mucha gente no quiere saber nada de Dios, porque han visto que un mal ejemplo. Y vámonos poquito más allá. O sea, hoy en día, y lo mencionábamos que no, o sea, la cultura de hoy en día va en contra de Dios, claro, pero últimamente de cualquier autoridad. Porque es. todas las autoridades, tantos políticos que han dado un mal ejemplo, tantos maestros que han dado un mal ejemplo, que no son el ejemplo a seguir, de repente como que la anarquía se ve antojable, como dices, no, es que cualquier persona en la autoridad es mala. Y queremos irnos al extremo de ser anarquistas, es decir, es que la autoridad es maligna. Y mejor mejor vivamos cada quien como nos guste y sin autoridad. ¿Y qué ha sucedido? Un caos. Es un caos. Y curiosamente, cuando Jesús hace referencia de cuántos van a venir conmigo, dice, y van a venir, yo hice esto en tu nombre, yo hice otro en tu nombre, el sanar los enfermos, dice, yo les voy a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y una de las traducciones de hacedores de maldad es que tenían anarquía, Sí, que no anarquista. tenían ley. Y qué curioso es que hoy en día estamos viviendo esos tiempos donde Sí. parece que no hay... Ahora, quiero que sepan algo. Es importantísimo que seamos personas de integridad. Y no nada más en posición de autoridad, como cristianos. Sí. Integridad. Curiosamente, a los cristianos en la iglesia primitiva no fueron ellos los que se llamaron cristianos. Fueron los que que vieron que se comportaban como Cristo, que dijeron, estos se parecen a Cristo. Los vamos a llamar cristianos en Antioquía. Curiosamente, integridad. ¿Qué es Sí. integridad? Integridad es, alguien lo dijo hace muchos años, es ser la misma pieza, es una pieza entera. O sea, en otras palabras, ser una persona donde quiera que estemos. El otro día platicábamos con una chica joven y nos decía qué difícil era para ella ver personas que vio en alguna iglesia, no vamos a decir cuál iglesia, en una iglesia, pero luego cuando los veía en su escuela,
vivían de una manera completamente diferente. Y eso es algo que ha dañado terriblemente a esta generación. ¿Y cuántos conocemos gente que dice, no, o sea, yo no quiero nada que ver con la iglesia cristiana porque los Ni con ninguna cristianos iglesia, son, con con ninguna, ninguna. porque los cristianos dan mal ejemplo. Decía incluso, ay, creo que Gandhi decía, es que, o sea, yo amo a Cristo, pero no soporto a los cristianos, Exacto. porque daban un mal ejemplo de lo que es ser un cristiano. Ahora, haciendo obra misionera, en uno de los lugares que trabajamos haciendo ahí, que trabajamos con misioneros y hacemos cosas ahí, es en Francia. Y curiosamente, si tú ves en la historia, en Europa en general, Europa occidental, tú vas a ver que muchos de los movimientos fuertes cristianos, si lo quieres llamar avivamientos, revolucionarios, morales, Inglaterra, Francia, en muchos de esos lugares, tú vas a ver que por mucho tiempo fueron lugares que fueron la cuna de muchas cosas del cristianismo, pero hoy en día tú vas ahí y es algo difícil. Los que me están escuchando de esos países saben de lo que estamos hablando porque Sí. ustedes lo viven cada día, pero es como si fuera una luz y una oscuridad de lo que ha sido históricamente. Y cuando tú hablas con la gente, que es algo que nosotros hacemos, compartimos el evangelio, hablamos de Jesús con ellos, muchos de ellos hoy en día hasta un más alto el porcentaje, me atrevo a decir 75%, creo que fueron los últimos números que vimos, muchos de ellos no quieren saber nada de la religión organizada, nada, porque ellos resienten el mal ejemplo, lo mencionábamos en el otro episodio de la Inquisición, por ejemplo, Sí, sí, pues que la iglesia tomó una forma política tan fuerte que era una obligación. Si tú no eras seguidor de la iglesia en ese tiempo, eras un hereje y te quemaban y te mataban. Y eso ha causado, ahora claro, ya no vivimos en esos tiempos, decimos nosotros, tiempos de oscurantismo, ¿verdad? De la Edad Media, pero seguimos todavía con el problema de que muchas personas en posición de autoridad siguen demandando, manipulando, siguen haciendo cosas fuertes y siguen abusando, esa es la palabra, de muchas maneras. Pero el problema, déjame decirles, hoy en día tenemos las redes sociales. O sea, hoy en día es más difícil que puedas esconder cosas. Si tú lo dijiste, te grabó alguien o alguien te vio, tenemos una gran responsabilidad. No hay día que pase que no veamos una historia en las noticias, si tú sigues Twitter o Facebook, es terrible cada día, casi cada los días vemos que un líder aquí o un pastor, un sacerdote o alguien, vamos a decir que representa a Dios, viviendo una vida de inmoralidad, viviendo abuso financiero, robando a la gente. Y entonces todo eso causa, porque decimos nosotros, yo no estoy por la noticia, sino por los comentarios. Ves los comentarios de gente que dice, por eso no quiero saber nada, por eso. Ahora, eso no es una justificación, quiero que lo sepan. Pero sí para los que están de este lado, los Moiséses que se enojan, que golpean, hay una consecuencia fuerte. claro, que en este caso para Moisés fue no entrar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, el caso de los que estaban haciendo milagros fue que Jesús les dijo, no los conozco. ¡Qué Y terrible! no entraron a la eternidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eso deberíamos de tener temor de Dios y ser cuidadosos. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, le dice, ten cuidado de ti mismo. Sí, sí, primeramente. Ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No podemos ser engañados de pensar que porque Dios nos usa o porque Dios hace algo a través de nosotros, eso equivale a que estamos bien. No es así. Exacto. Es cuidarnos nosotros mismos, tener integridad. Tener integridad. Jesús dijo, lo que se hace en secreto Sí, será gritado de las azoteas. será gritado a las ustedes. Tengamos cuidado. Pero está al otro lado de la moneda. Está Otra el vez. pueblo. Sí. Está el pueblo flojo. Está el pueblo mal acostumbrado a que tienen que todo recibirlo de Moisés. Sí, Ya- qué cómodo, esconderte atrás de un líder, esconderte atrás de un pastor, de un sacerdote, decir, no, pues tú arréglate con Dios y ya me dices qué hacer. Y cuando Él te da un mal ejemplo, entonces, ay, tú exento. No. Tenemos una buena noticia. En medio de todo esto hay una buena noticia. Gracias a Dios que no necesitamos a los Moisés o a los Aarones del Antiguo Testamento, porque nada más una persona una vez al año puede ir delante de la presencia de Dios. Hebreos dice que ahora tú y yo Así es. tenemos acceso a través de la sangre de Jesús de entrar al lugar santísimo.
Sí. Se rompió el velo. No fue casualidad que cuando Jesús muere en la cruz se rompe el velo. No, no fue casualidad. Fue el acceso que ahora tú y yo tenemos. Pero el problema es que no queremos ese acceso. No, no queremos escondernos, como lo dije, detrás de alguien que nos diga qué hacer, porque entonces la responsabilidad no es nuestra. Así es. Cuando ese líder mal representa a Dios, cuando ese líder no le llega lo que nosotros pensamos que debe ser un cristiano, entonces decimos, no, pues no quiero nada con Dios, porque él, y no quiero ser un cristiano, porque ellos, pero a ver, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Al hombre de Dios o a Dios? La Biblia dice en Salmos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, hay algo bien curioso cuando tú ves la vida de un pastor, hablando de pastor en lo físico, hablando de alguien que cuida ovejas. Es que el pastor los lleva, o una de las responsabilidades de ese líder o esa persona que está cuidando las ovejas es llevarlos a un lugar donde hay pastos para alimentarse, para descansar. Pero nosotros queremos que esa persona nos cargue y nos dé de comer constantemente. Y déjenme decirles, nosotros viajamos y hemos estado en esto por muchos años. Y una de las peores historias de terror que escuchamos constantemente es porque en muchas ocasiones las personas solamente hacen lo que se les dice y no crean en sí mismos en su propio discernimiento. No piensan por sí mismos. Todo es lo que alguien les está diciendo. No leen la Biblia. Déjame decir Para empezar. que eso es algo que ya es algo que espero que en los episodios pasados haya sido algo que haya traído convicción a tu corazón y que hayas tomado una decisión, sabes que tener el hábito de leer la palabra, de conocer a Dios, pero sobre todo tanto abuso que hay hoy en día porque gente se va con la finta, decimos nosotros, se va con el engaño de porque esta persona es usada, esa persona es mi conexión con Dios. Y es algo peligrosísimo. Sí. Peligrosísimo. Tenemos que tener cuidado, porque le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, de lo que dices. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos diciendo. Y no nada más lo estamos diciendo para alguien que es un líder, lo estamos diciendo para alguien que es cristiano. Si tú eres una persona que has tomado la decisión de seguir a Jesús, tenemos que volver a tener el temor de Dios. Dice la palabra de Dios, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Sí. Necesitamos tener ese temor de Dios, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado. Exacto. Cuidado y no escondernos atrás de Moisés. Sí, sí, toma responsabilidad por ti mismo. Tú busca a Dios y no porque aquel predicador se descubrió de repente que está en pecado, se te caiga el mundo y decir, no, pues entonces toda la iglesia es igual. No, no toda la iglesia es igual. No todos los cristianos somos iguales. Es fácil aventar todo y decir, no, pues ya no quiero nada de religión y viva la anarquía porque tantos malos ejemplos y que la Inquisición y que tanto daño la iglesia ha hecho. Pero déjame te digo que ha habido personas a través de la historia que han hecho bien. Sí, hace unos días, unas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de ir al cine para ver una película que nosotros no sabíamos mucho, nos regalaron los boletos, de hecho, Sí. y se nos hizo interesante una película que se llama Cabrini. Si tienes la oportunidad de verla, es una película histórica muy buena de una monja que vino con un grupo de monjas de Italia, de Lombardía. Bueno, ella trabajó, su pasión eran los niños. Sí, hacía orfanatorios. Y su pasión de ella, o que quería hacer ella, era China. Sí. Y comenzar ahí, pero ya después de tantos burocracia, política, religiosa, terminó viniendo a un lugar en Nueva York, que son los 5 puntos, que si tú lo lees históricamente, el peor lugar de violencia. Bueno, era terrible la situación ahí en los 5 puntos de Nueva York. Pero esta mujer fue un ejemplo de integridad, un ejemplo de amor hacia los niños. Ella luchó con todo lo que pudo. Estaba enferma. Sí, estaba muy enferma. Y es un ejemplo, como dices, o sea, incluso con la burocracia, incluso con o sea, el que no la dejaban, no la querían permitir Porque era hacer. mujer, para empezar. Sí, para empezar, era mujer, iba sola y no la querían permitir. Entonces ella dijo, o sea, yo voy a cumplir lo que Dios me ha puesto a hacer. Sí, no hay perfección, pero sí hay buenos ejemplos. Y tenemos que buscar a los buenos ejemplos. Si tú eres una persona que está siguiendo, rodéate de personas que son buenos. No perfección, porque perfección nadie lo tiene, pero buenos ejemplos. Y si tú eres alguien que tienes gente que está alrededor de ti, que te ve como un ejemplo,
funciona con integridad. Sí. Tengamos integridad. Si nosotros somos personas de integridad, vamos a cambiar nuestra cultura. Hemos hablado mucho en estos episodios de cambiar nuestra cultura. Mencionamos Corintios, 2 Corintios capítulo 10, las armas que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado, no son las herramientas para pelear, son herramientas para cambiar nuestra cultura. Pero una de las cosas que van a cambiar nuestra cultura es integridad. Eso. Integridad. Que seamos la misma persona, que no seamos, como decimos Volubles. el dicho, que no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestras casas. Exacto. Qué triste es conocer personas que tú los conoces por fuera. Y hablamos en el episodio pasado acerca de conocer a Dios. Y es algo que es una realidad en cualquier relación que tú tengas con cualquier persona. Tú puedes conocer a esa persona como una persona pública que habla. Y está bien, no hay problema con eso. Sí. Pero y si tú eres esa persona, que seas la misma persona de integridad cuando nadie te está viendo. Ten cuidado de ti mismo. Y de veras, busca a Dios. Exacto. No busques al hombre. Si estás siguiendo al hombre, si me estás siguiendo a mí, si estás siguiendo a tu pastor, te va a fallar, porque estamos en un mundo caído. Todos somos vulnerables. Así es. El único perfecto es Jesucristo. Él es el único ejemplo perfecto. Síguelo a Él. ¿Cómo? Me dices, pues lee tu Biblia, empieza a orar, pídele que Él se revele a ti. Y no uses la excusa de que no quiero saber nada de Dios porque los cristianos son malos ejemplos. Sí, la mayoría somos muy malos ejemplos, pero no dejes que eso te aleje de Dios. Hace unos años escuché una historia, para terminar este episodio, de una mujer, me parece que fue en la ciudad de Monterrey, en México, que esta mujer, en su oficina, ella daba un buen ejemplo de lo que ya les hablaba ahí, de lo que era de Dios, de Jesús. Pero muchos de ellos, como siempre, no la escuchaban mucho, pero dice que en las oficinas que ella trabajaba, eran unas oficinas que tenían vidrio, eran un edificio, y curiosamente ese día, esta mujer en la prisa se había estacionado se había estacionado en segunda fila, o sea, no había lugar y se estacionó y llegó la vialidad, el tránsito, la policía, si lo quieres llamar así, a multarle. Y alguien de la oficina, curiosamente, observó desde el cuarto, quinto piso y dijo, mira, la acaban de detener, van a dar una multa. Y dice, cuando lo escuché esta historia, que empezaron a apostar ahí los de la oficina a ver cuántos decían que ella iba a dar nosotros decimos, en México se dice mordida o o sea, corrupción, dar un dinero para no recibir la multa, fomentar la corrupción, si lo queremos decir así. Y la mayoría de ellos, casi todos dijeron, ella va a hacer lo incorrecto. Pero curiosamente, esta mujer tomó la multa en su mano, se disculpó con el policía y no dio ninguna corrupción, no fue parte de la corrupción. Eso que ella no sabía que la estaban viendo, ¿eh? Yeah. No sabía que la estaban viendo. Pero ese ejemplo habló mucho más que sus palabras. Sí tenemos que hablar con nuestras palabras. Decimos que tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que compartir de Jesús, tenemos que hablar de quién Dios es, tenemos que hacer, sí, pero nuestro ejemplo también va a hablar muy fuerte. Así es que queremos animarte en este episodio. Si tú eres Moisés, o si tú eres una persona en una posición, o eres cristiano, que seas una persona de integridad. Sí. Y si eres alguien que está siguiendo a Dios, ten cuidado y no seas flojo espiritual. Eso. No seas flojo espiritual. Tú tienes la oportunidad de tú conocer a Dios, de tú buscar a Dios y poderlo conocer directamente, porque tienes acceso a la presencia de Dios. Así es que muchas gracias. Sí, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo episodio.